amigos! Para los que van llegando y no me conocen, yo soy Cristal, ingeniera de audio y productora musical. Y la verdad es que, hay muchas cosas que quiero decir en este video. Para empezar, quiero decir que el video pasado de Island pasó algo extraño con él, como que lo empezaron a compartir mucho y todo eso, así que si tú eres de las que vienen porque vieron mi video pasado y todavía no me conoces, muchísimas gracias por quedarte en mi canal y muchas gracias por apoyar mi contenido, porque sé que este video se roló en Twitter por todo lo que platiqué de Hanbin y la verdad es que yo siempre trato de decir toda la verdad, todo lo que yo veo, aunque algunas veces me ha ocasionado algunos problemas en los comentarios, pero pues siempre trato de decir todo como yo lo veo desde mi perspectiva como ingeniera de audio y productora musical. Entonces, obviamente, en ese tipo de programas que son realities de idols tengo muchas opiniones y pues Island no es la excepción. Así que pues ya saben, si ustedes tienen algún comentario, aunque no sea igual que el mío, aunque no piensen lo mismo que yo, no hay problema, aquí en los comentarios me lo pueden dejar siempre. Yo siempre trato de contestarles a todos. Y pues bueno, ya sin más preámbulos vamos a entrar al video, porque ya saben que este día es día de chismecito de Island. Y bueno amigos, ¿qué les puedo decir? La verdad es que no sé si llorar o estar feliz o todo al mismo tiempo. La verdad es que la final fue algo agridulce y tengo muchas opiniones al respecto, así que mejor ya voy a empezar con todo, aunque probablemente no hable mucho de las presentaciones ni nada, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Para empezar, abrieron los chicos con la canción de I Incredible y la verdad es que me gustó mucho. Acerca de las presentaciones, ahorita voy a comentar de todas en general, porque está pasando algo ahí y necesito que ustedes me digan su opinión. Pero bueno, como les digo, empezaron con esta canción y la verdad lo que me gustó mucho en el programa es que aparte de cantar esta, cantaron también Into the Island con todos los chicos que habían salido. Entonces no sé, como que eso me llenó el alma. Y para el test final les dijeron que iban a tener una canción que se llama Calling Run to You. Y la verdad es que la canción me gustó bastante. Pero bueno, en esa práctica lo que vimos pues fue nada más que llegaron los coreógrafos y que el coreógrafo les dijo que pues no le había gustado, que estaban así como que muy débiles y que tenían que ensayar mucho porque este programa iba a ser en vivo. Entonces pues no había segundas tomas ni nada, es a la primera lo que pasa y ya. Entonces aquí se aclara un poquito la teoría que yo les platicaba en el capítulo pasado de que probablemente grababan varias tomas de lo mismo, entonces que en realidad no sabíamos si estábamos viendo la primera vez que lo bailaron o la tercera vez que lo bailaron, porque los chicos estaban demasiado nerviosos porque iba a ser en vivo y solamente le iban a poder bailar una vez. Entonces pues sí, básicamente eso nos aclara que sí está pregrabado y está controlado y que la grababan más de una vez. Que esto al fin y al cabo, como les platiqué en el video pasado, pues no importa. Pues sí nos manipulan un poco en todo lo que pensamos, porque pues puede que escojan la peor versión o la mejor versión, eso jamás vamos a saber, pero pues sí. Otra cosa que nos comentaron cuando les dieron el test es que ya saben que van a ser 7 integrantes del grupo. 6 de ellos fueron escogidos por las votaciones globales y 1 fue escogido por los productores. Pero bueno, ahorita vamos para allá. Entre las cosas random que pasaban en el programa y que igual se las voy a platicar porque me parecieron bastante lindas, una de ellas es que les dieron como una carta gigante a los productores, a los coreógrafos, y la verdad es que se me hizo súper lindo, yo tengo una relación de amor y odio con ellos, como que hay veces que siento que se pasan de lanza, pero obviamente los chicos los quieren muchísimo y pasan mucho tiempo con ellos, entonces se me hizo súper cute que les hicieran así como que las cartitas de agradecimiento y todo eso, la verdad se vio súper lindo. Y la otra cosa que les hicieron hacer fue unos videos promocionales individuales. Les dieron así, dependiendo de en qué posición estaban, cierto tiempo. Creo que lo máximo que hubo fue el primer lugar, que les dieron 1 minuto, y así todos los demás. Y la verdad les recomiendo que los busquen en YouTube y que vean esos videos porque les quedaron súper graciosos. Obviamente todo esto lo planearon ellos lo grabaron ellos, los dirigieron ellos.
Ellos hicieron todo y la verdad es que les quedaron algunos bastante graciosos. Otra cosa bien linda que pasó en el programa es que les llevaron comida casera. La verdad es que a mí me llenó el corazón esta parte, no sé, se me hizo súper lindo. Obviamente a Kei y a Nikki pues no les mandaron comida casera porque su familia está en Japón, pero las mamás les dijeron que les compraran y les mandaron igual una cartita escrita y pues todos tenían así como que la comida de su casa y estaban llorando de lo delicioso y obviamente lloraron muchísimo. El que más me rompió el corazón fue Sunghoon porque pues ya saben que él casi no lo vemos llorar, que él es como que muy fuerte y todo, pero no aguantó, dijo que extrañaba mucho a su familia y obviamente ya saben, en todos los capítulos lo ha reiterado que es muy cercano a su mamá y que la verdad para él fue muy difícil dejar el patinaje para convertirse en idol y pues él sentía como que es su última oportunidad y como que trae muchos pensamientos este niño total que se puso una llorona y todos estaban ahí jugando y burlándose los unos de los otros porque lloraban, pero al final todos estaban llorando, entonces fue bastante divertido. Y bueno, ahora sí lo importante, ya vámonos de lleno con lo de la canción, el nombre, toda esta onda. Pues resulta que ya nos dijeron cuál es el nombre oficial del grupo y este es ENHYPEN. Espero haberlo pronunciado bien porque la verdad es que la pronunciación coreana también está medio extraña. La verdad es que tampoco entendí bien a qué se referían con el significado del nombre. Ya saben que en Corea les gustan mezclar palabras y poner letras y ya dicen que significa algo que la verdad es que al final no entendemos nada, pero básicamente pues se llaman ENHYPEN. Y me dio mucha risa porque como les comenté en el video pasado, decían que TXT y BTS iba a estar en el programa y sí estuvieron ahí, pero digamos que como audiencia. Entonces, después de que les dijeron el nombre del grupo, le preguntaron a los chicos de BTS que sí que habían pensado ellos cuando les dijeron su nombre oficial. Creo que fue Rap Monster el que les dijo, pero les dijo que la verdad es que el nombre de ellos era muchísimo más cool que el de BTS. Pues no sé, BTS suena cool, pero si te vas al nombre coreano que es Bangtan Sonyeondan, es como Bulletproof Scout, Boys Scout, I don't know. No me sé bien en la traducción, pero es algo medio extraño, ¿no? Entonces, pues sí entiendo que ellos sientan que ENHYPEN es como que un nombre más cool. Y bueno, ya sabemos ahorita la tendencia de usar nombres que se puedan pronunciar más como que en inglés, por así decirlo, como que no nombres al 100% en coreano, por toda esta onda de la globalización, no nada más para la gente americana, sino porque sabemos que tienen fans en todas partes del mundo, entonces pues ahorita se fijan mucho en que el nombre sea pronunciable en cualquier lugar. Y en sí para mí el nombre de sonar suena cool, o sea, ENHYPEN suena cool, pero pues sí, como les digo, el significado no sé, pero al final de cuentas pues igual y X el significado, ¿no? No sé. Pero sí, básicamente a mí se me hace que suena cool, está padre, les queda. Y hablando de la canción de Run to You o Calling, no sé cómo sea el nombre oficial, pero bueno. En sí la canción se me hace muy padre, como les he dicho en los últimos videos, que siento que ellos tienen muy buenos productores y que hacen canciones muy buenas. El sonido es de estas canciones energéticas, pero igual del lado muy sonido EDM, muy electrónico por así decirlo. Entonces, no sé, a mí me gustó mucho el sonido, pero creo que tuvieron mejores canciones en el programa. Las de las unidades a mí me gustaron muchísimo y es algo que sigo molesta porque las canciones de las unidades no las van a subir a Spotify ni nada, solamente las tendremos ahí en el recuerdo de ese video que existe. Y la verdad es que hubo canciones de unidades que estuvieron súper cool. Y esta canción, no digo que sea mala, pero si las pones y las comparas, creo que no es tan fuerte como algunas otras de esas unidades. Y bueno, ahora lo que voy a decir a continuación, espero que no se molesten mucho. Probablemente sea un poco escandaloso lo que voy a decir, pero tengo mis dudas acerca de si en realidad fue en vivo la presentación. Déjenme les explico. El backtrack de la canción, que ya les he explicado mucho, el backtrack es las voces pregrabadas que les ponen atrás de su voz en vivo para que ellos se guíen, su sonido tenga más cuerpo, shalalala, ya lo he explicado mucho, pero básicamente pues el backtrack. Estaba muy alto, pero muy alto, o sea, es decir, casi que playback. Entonces,
Otra cosa que sentí es que las voces en vivo no eran voces en vivo, sino un live recording. Y bueno, ustedes me dirán, ¿qué es un live recording? Esto es algo que hace años se usaba muchísimo en Corea. No sé si alguien recordará que ya después lo dejaron de hacer porque las fans empezaron a hacer esto del M-Air. O sea, que quitaban, como que separaban la música para dejar la voz en vivo. Entonces, pues ahí mucha gente se dio cuenta que algunos grupos hacían playback y todo este rollo. Entonces, lo dejaron de hacer mucho. Pero el live recording es cuando tú pones a tu grupo a bailar y cantar, pero ellos le dan prioridad vocal. Es decir, bailan, pero igual y bailan más suavecito, para que la voz sea muy muy buena, o sea, que canten muy muy bien. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, ellos básicamente hacen playback de este audio, que en sí, cuando tú lo escuches, no va a sonar como playback de una grabación de una canción en estudio, sino vas a alcanzar a escuchar cuando ellos están agitados, cuando pegan un brinco o alguna respiración. Todas estas cosas las vas a escuchar porque es un live recording, o sea, es grabado en vivo, pero es playback. No sé si me explico. También lo van a notar mucho porque yo esto literal me regresé y la vi como 2 veces y hay algunos que ni siquiera aún en la boca. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que muy probablemente esto era live recording y el backtrack. Pero bueno, aquí es donde ustedes me dirán, ¿y eso qué? O sea, ¿es importante eso? Pues no. La verdad es que para mi perspectiva en este momento no es importante. Para mí es muy importante toda la cuestión vocal en cualquier cosa, porque a eso me dedico y eso es lo que a mí me gusta. Pero también entiendo la visión de otras personas, que para ellos lo más importante es el performance, lo más importante es el baile. Entonces, si yo tengo un grupo de gente que todavía le falta entrenamiento y sé que ellos por sí solo cantan bien y separado bailan bien, pero al hacerlo al mismo tiempo o es uno o es otro, yo le doy prioridad al performance que va a ver la gente en vivo. Es por eso que muchos grupos utilizan el playback, porque cuando uno está ahí en el momento, por ejemplo, si tú vas a un concierto, a ti lo que te importa es ver a tu artista favorito ahí parado bailando. Yo creo que no toda la gente se sienta y dice, a ver, voy a analizar sus voces. En un concierto, obviamente no lo haces, ni yo lo hago, o sea, es imposible. Todo lo que queremos es verlos desempeñar su trabajo, hacer su performance, en este caso de idols, verlos bailar, verlos desenvolverse en el escenario. Entonces, pues hay veces que la voz queda en segundo plano por esta cuestión, porque le dan prioridad al performance. Entonces, para mí, ya en este último capítulo, donde no vamos a volverlos a calificar, ya no es importante. O sea, no crean que ya no fue importante nunca y esto es una justificación. No. La semana pasada sí era importante porque los teníamos que ver. Esa semana íbamos a votar y tanto yo como probablemente muchos de ustedes sí nos importaba saber quién había mejorado, quién estaba cantando mejor. Al final nos sentimos parte de esta onda de escoger quiénes están o no en el grupo, y no es tanto por quién se lo merece o no, sino porque nosotros los estamos viendo crecer. Entonces, obviamente que queremos saber qué tal están cantando, porque esa semana nos tocaba votar. Pero esta semana, que es su presentación final y que ellos están súper nerviosos y que ya no importa nuestro voto, pues creo que ya pasa a segundo plano y está bien si ellos quieren enfocar más en el performance. Ahora, es la primera vez que yo siento que ellos hacen esta onda del live recording. Escuché de nuevo todas las demás presentaciones y no creo que las presentaciones pasadas hayan sido live recording. Simplemente fueron arregladas un poquito en el estudio de grabación y ya, o sea, ellos grabaron en vivo. Si fue la primera, la segunda, la tercera o la cuarta toma de esa presentación, pues puede ser, pero de que estaba en vivo, esa voz estaba en vivo. En este capítulo, como les digo, no creo. Yo creo que fue esta onda del live recording, pero reitero, para mi perspectiva, ya no importa. Yo obviamente también mis grupos favoritos han hecho playback y todo esto, y yo no los crucifico porque obviamente sé
lo difícil que es bailar y cantar al mismo tiempo. Y aparte, imagínense bailar, cantar, estar nervioso porque puede que debutes o puede que no debutes. O sea, yo creo que es demasiado. Y como les he explicado en mis otros videos, sobre todo en el video de Psycho, donde les dije qué podían hacer para cantar y todo eso, que aquí abajito les dejo el link. Les dije que la voz es un instrumento que se rige mucho por las emociones del momento, por lo que tú estás viviendo. Si tú estás triste, se va a notar. Si tú estás feliz, se va a notar. Si estás nervioso, se va a notar. Todo eso se nota en tu voz. Entonces, pues sí, como les digo, para mí esta ocasión está bien. Si ellos quisieron hacer eso, ni modo. La coreografía en sí a mí se me hizo padre, pero pues ustedes saben que yo ni bailarina, ni coreógrafa, ni nada. Entonces, pues bueno, a mí me gustó, se me hizo que estaba muy padre. Pero hay gente que obviamente yo sentí que resaltó más en la presentación. Y estos son Jongwon, Kay y Heesung. Siento que a ellos tres les quedó muy bien, sobre todo porque es su estilo, o sea, es como que los conceptos que a ellos les van mejor. También siento que ellos ya estaban un poquito más seguros en el escenario, o sea, como que yo les noto su evolución en cuanto a desempeño en el escenario. No sé, a mí se me hizo que ellos les resaltaron muchísimo, me gustó mucho su presentación. Y sigo pensando que de los que se quedan bajitos y como que no los noto mucho en las presentaciones son Jake y Daniel. Creo que en esta vez también pasó, no tanto a lo mejor como en otras presentaciones, pero igual, o sea, como que comparándolos un poco, siento yo que a Kay, a Jongwon y a Heesung les fue súper bien. Después de ahí, la siguiente presentación que yo, amigos, la amé con todo mi corazón, fue que bailaron todos Into the Island. Y la verdad es que, no sé ustedes, pero yo me fascinan los niños que no quedaron en Island. Yo creo que muchísimos de ellos tienen demasiado talento y les urge que los metan a un grupo, les urge que los debuten. La verdad es que entre los chicos que no quedaron en Island, que no quedaron en Hypen, hay muy buenos cantantes, hay vocalistas principales excelentes. Y la verdad es que me hubiera gustado mucho que hubiera más vocales en el grupo, como ya lo he platicado. Entonces la verdad es que estoy muy feliz de que hayan estado todos ahí bailando Into the Island. Me llenó el corazoncito, no sé a ustedes, pero a mí me encantó. Y bueno, ahora a la parte agridulce del programa, las posiciones. Y pues no me voy a alargar mucho, voy a decir la tabla y después lo que yo pienso, ¿ok? En primer lugar quedó Jongwon, en segundo lugar quedó Jae, en tercer lugar quedó Jake, en cuarto lugar quedó Nikki, en quinto lugar quedó Heesung, en sexto lugar quedó Songhoon y el elegido por los productores fue Sonu, así que fue el séptimo. Pero en realidad, en base a votos, lo que pusieron ahí en el programa es que Sonu había quedado en octavo. Y en séptimo lugar, en realidad, había quedado Kay. Entonces, bueno, para empezar esta situación, cuando yo vi eso de que, pues, no sé, Sonu había quedado en octavo y Kay en séptimo, dije yo, o sea, qué complicado, qué difícil, porque imagínense, Kay se va a sentir robado. O sea, él estaba en el top 7 y le dieron el lugar a Sonu. Ahora, en cuestión todo el grupo, mi pensamiento. No sé, amigos, ustedes saben que yo lo he platicado tanto en este programa como en Road to Kingdom. Siento que todo está un poco manipulado, lo cual es entendible. Entonces, bueno, obviamente las compañías quieren lo mejor para ellas. Y aunque las fans estemos como que en el proceso de votación y todo este choro, en realidad pues ellos siempre están buscando lo mejor para ellos mismos. Por eso es tanta controversia en que si lo arreglan o no lo arreglan. Y obviamente hemos visto programas que de plano se pasan de lanza y se nota muchísimo que está arreglado. En esta cuestión no les sabría decir si está arreglado o no, pero no sé, a mí se me hace súper extraño que Kay, que fue la persona que siempre estuvo en primero o segundo lugar, siempre fue de los más queridos, era el líder, siempre lo elogiaban los productores, pues no haya quedado en el grupo. Y otra de mis teorías, y probablemente esta sea un poquito controversial también, es la situación ahorita entre Corea y Japón no es muy buena. Entonces no sé si eso influyó en que solamente quisieran a un japonés en el grupo, no sé,
Puede ser, o sea, yo ahorita les estoy diciendo como que todas las posibilidades, todas las cosas que pasaron por mi cabeza cuando vi esto. Obviamente Sonu es uno de los favoritos de las fans, entonces pues también se me hace muy raro que de repente haya caído de estar en los primeros puestos de las fans, quedara en octavo, no sé. A mí sí se me hizo un poquito extraño, no sé ustedes qué piensan. Creo que el fanbase de Sonu es muy muy grande como para que haya quedado en octavo lugar por las fans, no sé. Pero pues bueno, los productores lo eligieron a él. ¿Por qué? Pues nunca vamos a saber. Ellos no dieron una explicación de por qué los escogieron, o sea, por qué escogieron a Sonu en vez de a Daniel y a Kay. También estoy muy triste porque Daniel no quedó y la verdad es que es súper lindo. Pero pues, ay, no sé, amigos. Me gusta mucho cómo quedó el grupo. O sea, obviamente los quiero, ya les agarré cariño a todos y así. Pero por lo mismo que ya le agarré cariño a todos, se me hace muy difícil que unos estén y otros no. Y yo sé que se les rompió el corazón. Imagínate estar ahí y saber que te faltó un paso para debutar. Debe de ser muy, muy difícil para Kay y para Daniel, que estuvieron a nada. Entonces, no sé, amigos, para mí la verdad, como les comento, como quedaron las votaciones para ver si de las fans fue bastante extraño. Como que pongan ustedes que Songhoon, sí no entiendo su posición porque él siempre rondó en esos números. Jongwon, no sé si para número 1, porque las fans la verdad siempre estuvo bajito en cuanto en los votos de las fans. Sí creo que a lo mejor se superpusieron las pilas, pero igual y no como para primer lugar. O puede que sí, es que no sé, ahorita como les digo, es como que ya estoy suponiendo, pues no les sabría decir qué fue lo que pasó en realidad. La verdad es que lo que sí me emociona es que Nicky haya quedado, porque la verdad es que desde un principio él siempre fue muy muy bueno, o sea, siempre estuvo avanzando y todo, y siento que a él lo que le afectó fue todo el evil editing que le hicieron. Y que en la parte 1 de Island la verdad es que se llenó de, no antifans, pero como que sí muchas lo dejaron de apoyar. Pero ya en la segunda parte pues se reivindicó y todos se dieron cuenta que pues en sí mucho fue de cómo editaban el programa y todo lo de Menet y así. Entonces me alegro mucho de este show. Y es que no sé, amigos, hasta en los comentarios ustedes cuando me dicen sus favoritos y todo eso, obviamente me doy una idea de todo. Y no sé, yo siento que Kay debió de haber estado ahí. Muchas les gustan, no sé. Es que en serio no sé qué pasó. Pero igual, o sea, es que tenían que salir 2. O sea, no hay manera que todos quedaran en el grupo. Pero es que yo estoy segura que ustedes también sienten y saben que de perdida debieron de haber sido 8 para que quedara Kay. Pero es que también imagínense que no quedara Daniel. Es un show, amigos, es muy complicado. Pues ya en Hypen quedó de 7 miembros. Ya les mencioné quiénes son. Estoy muy contenta porque quedó Jongwon y quedó Songhoon, que son de mis favoritos, los amo. A Sonu también le agarré muchísimo cariño en estos últimos capítulos. No sé, o sea, a mí yo encantada. Como quedaron los que quedaron, es que también cualquiera que hubiera quedado me hubiera hecho muy feliz. Pero pues sí, la verdad es que es difícil y uno trata de justificar por qué no quedaron unos y quedaron otros y todo esto. Pero bueno, al final pues los productores saben lo que quieren en el grupo. Y pues las fans nosotros votamos a ciegas. O sea, no es como que veíamos un ranking y decíamos, ay, es que fulanito no va a quedar, entonces vamos a votar por él. O sea, no, en realidad no sabíamos. Entonces pues sí era muy difícil. Y bueno, ahora mi opinión acerca de estos programas, creo que yo nunca la he dado. Pero justo por todo este tema y todo este debate que se abrió en la mesa de mi casa después del almuerzo, cuando terminamos de ver el capítulo, empezamos a platicar yo y mis hermanas de nuestra posición con ese tipo de programas, lo que pensamos acerca de este tipo de programas. Y les quiero decir la mía para que ustedes me platiquen la suya. Obviamente es normal si ustedes no piensan igual que yo, pero pues sí me gustaría bajito platicarlo porque quiero saber ustedes qué piensan. Mi posición en este tipo de programas es que yo preferiría que no metieran lo que son las votaciones de las fans para elegir a los integrantes. Les voy a decir por qué. Yo siento que al final las compañías, ellos saben lo que quieren y saben desde un principio qué alineación les gustaría en el grupo.
Entonces, después de lo que pasó con lo de Producer, que manipularon y que salió a la luz y todo este show, como que ya a todas nos quedó el terrorcito de, ¿será el programa manipulado o no? O sea, es como que ese terror que ya tenemos de que si están haciendo mano negra o no, si nos están diciendo la verdad o no. Entonces yo creo que mi corazoncito de fan ahorita ya no soporta este tipo de programas por esa razón. Porque en realidad no sé al 100% si es verdad todo lo que me dicen de cómo llegan los votos, porque nunca lo estamos viendo en tiempo real. No sé, no les sabría decir. Entonces, por esa razón, a mí ahorita como que no me gusta mucho este rollo. Yo preferiría, por ejemplo, que hubiera sido al revés, que a lo mejor las fans solamente hubiéramos escogido a uno de los chicos y los otros 6 los hubieran escogido los productores, porque también queda la parte de que a nosotros en el programa no nos ponen al 100% sus avances. No nos ponen cuando ellos van a clases de canto, cuando ellos van a clases de rap, cuando ellos van a clases de actuación, o sea, todo lo que conlleva con ser un idol. Como les dije yo en este programa en particular, siento que dejaron de lado lo que es vocal. Y de hecho hasta el rap, no hay ningún rapero, por así decirlo. O sea, no que no haya, porque yo sé que de ellos hay alguien que va a rapear y de seguro no nos lo esperábamos o lo que ustedes quieran, pero nunca vimos así como que, ay, el día de hoy está Manganito con el coach de rap y así fue la clase. O sea, nunca vimos eso y tampoco vimos nunca, ay, la maestra vocal dijo tal cosa de ellos. ¿Sí me explico? Así que, ¿quiénes somos nosotros para elegir quién está y quién no está en el grupo si en realidad no estamos viendo al 100% su crecimiento como artistas? Porque en el programa solamente nos enseñan lo que nos quieren enseñar. Obviamente yo como profesional de la música pues noto algunas otras cosas que a lo mejor no todo el mundo escucha y probablemente por eso también luego sienten que digo cosas que no son y todo eso, porque igual soy un poquito más crítica, pero por lo mismo pienso yo que, no sé, no deberíamos de nosotros elegir al 100% quién está en el grupo porque no vemos el avance, no sabemos qué es lo que está pasando con ellos en realidad. O sea, ¿qué tal que nosotros no votamos por alguien que había avanzado un montón y nunca lo vimos? Nunca vamos a saber eso porque nunca vimos sus clases de nada. O sea, nunca vimos sus clases vocales, nunca vimos sus clases de baile. O sea, todo lo que veíamos era a ellos ensayando, pero sabemos que tuvieron maestros de todo. Entonces, no sé, o sea, basándonos en las performances que hacían, pues están editadas, no sabemos cuántas veces las grabaron hasta que les quedó perfecta. O sea, no sé si me explico lo que les estoy tratando de decir. Y como les digo, espero que no se molesten, pero obviamente esta es mi opinión, que como les digo, yo siento que nosotros, los fans, no deberíamos tomar la decisión del 100% del grupo. Hay otros realities como, según lo que yo me acuerdo del programa de Twice, pues JYP fue el que eligió a todas las chicas. Entonces, ese tipo de cosas, pues también está bien, digamos, en grupos temporales como a lo mejor Producer, que pues es un grupo que determinado tiempo va a estar de promoción, pero en un grupo que se supone que es de aquí para adelante, o sea que ya van a estar ellos siempre juntos y es un grupo oficial, ahí es donde entra no sé si nosotros deberíamos escoger todo. A pesar de que sí fue 50-50, por así decirlo, porque igual era una semana las fans, una semana los productores y así. No sé, como que yo no quedo muy cómoda, digamos, con las decisiones a lo mejor. Pero bueno, esta es mi opinión. Como les digo, quisiera saber la de ustedes. Y si a ustedes les gustan ese tipo de programas donde escogemos a todos, o si piensan más o menos como yo, no sé, aquí abajito díganme en los comentarios todos sus sentimientos acerca de los realities de idols. Y bueno amigos, hasta aquí quedó el video del día de hoy de Island. Pero antes de terminar quiero platicar con ustedes algo. Como todos sabemos, pues ya Island terminó, ya se acabó, pero ahora me quedo con un gran vacío. O sea, ¿ahora qué hacemos, amigos? Resulta que ahorita en tiempo se supone que el programa que sigue sería Kingdom, que yo no hice el video que tenía pensado hacer hace mucho cuando supe de esa noticia, pero bueno, básicamente Kingdom quedó retrasado porque algunos de los grupos que iban a estar en el programa
tienen como que promociones en estos meses, entonces al final no los metieron y ya no pudieron cambiar de a grupos, entonces pues prefirieron posponerlo. Entonces en este momento no va a haber como que algo de este tipo de programas, que a mí la verdad es que me gustan muchísimo. Y para empezar, el siguiente programa que va a haber es el de Show Me the Money. Entonces este programa es de rap, pues no es muy vocal que digamos, pero también me gusta porque ahí es un poquito más de producción musical. Entonces, no sé, amigos, si a ustedes les interesaría que les platique de este programa, obviamente sería hasta octubre, creo, porque no sabemos bien hasta cuándo va a ser el programa. Todavía no dan una fecha exacta del estreno del programa, pero pues se rumora que va a ser en octubre. Así que, no sé, amigos, les gustaría que les platique de este programa, que haga unos videitos también como estos, pero de Show Me the Money. No sé, amigos, aquí abajito díganme. Pero en este tiempo, en lo que llega un programa que todos queramos ver, ¿qué les gustaría que hiciera? Muchas de ustedes me piden en los comentarios que les hable de las voces de algunos de los concursantes, o también me han pedido que haga videos de programas pasados. Entonces, les gustaría que hiciera algunos videitos de programas pasados que ya he visto o que no he visto igual y me los chuto todos y les platico de ellos. Si tú tienes un programa que te gustó y quieres que yo dé mi opinión aquí abajito en los comentarios, déjamelo para verlo y a lo mejor hacemos un videito, ¿va? Ahora sí, amigos, ya con esto me despido. Espero que les haya gustado mi video. No se olviden de dejarme aquí abajito sus comentarios porque me fascina platicar con ustedes. También no olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video y compartirlo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para que sepan cuando subo un nuevo video. Y pues nada, amigos, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.